En Irlanda, en los años 90, cunde el miedo. En los alrededores de la capital, Dublín, desaparecen continuamente mujeres jóvenes, la mayoría de ellas de unos 20 años. Distraught, anguished and bewildered, the parents of Deirdre Jacob once again today pleaded for help in finding their daughter as the 15th anniversary of her disappearance approaches. We know something sinister happened to her that night. Josephine Dollard is now 6 days missing. From early morning, Gardaí were active throughout 3 counties. Los casos suelen comenzar como denuncias de desaparición aparentemente inofensivas. La policía está segura de que las mujeres aparecerán pronto. Sin embargo, con el tiempo, en algunos de los casos de desaparición se hace evidente que las desaparecidas difícilmente han abandonado su antigua vida por voluntad propia. Y es que parece haber conexiones entre algunos de los casos. Los investigadores detectan patrones y deben admitir que, después de todo, se trata de delitos. En la sociedad irlandesa, los casos de las mujeres desaparecidas causan conmoción y plantean una pregunta inquietante. ¿Hay un asesino en serie suelto? El llamado Triángulo de las Desapariciones se encuentra en el triángulo formado por los condados de Dublín, Kildare y Wicklow. Es un nombre acuñado por los medios de comunicación irlandeses para referirse a una amplia zona en la que, entre 1979 y 1998, desaparecieron varias mujeres. Las autoridades sospechan que 3, y posiblemente hasta 6, de los casos de desaparición podrían estar relacionados entre sí y formar parte del complejo del Triángulo de las Desapariciones. El número real de víctimas podría ser aún mayor. No se puede saber con certeza, ya que los casos no solo están sin resolver, sino que en la mayoría de ellos ni siquiera se han encontrado los restos mortales de las mujeres. Todas las jóvenes desaparecieron mientras realizaban tareas cotidianas fuera de casa. Algunas de las desaparecidas fueron vistas por última vez justo antes o cerca de sus casas. Solo podemos especular sobre la conexión, pero eso es precisamente lo que haremos hoy. Analizaremos algunos casos del triángulo desaparecido y veremos si hay alguna conexión que apunte a un asesino en serie. Para ello, regresaremos a la Irlanda de los años 90. Todo comienza en marzo de 1993. There isn't a real thing called a vanishing triangle into which women step and some of them will disappear and vanish without trace. But what is very real is that women vanished without trace and their bodies have never been found. Annie McCarrick tiene 26 años. Esta estadounidense es originaria de Nueva York. Sus estudios la han llevado a Dublín. Vive con 2 compañeros de piso en Sandymount, un barrio bastante tranquilo. La familia de Annie es originaria de Dublín. Por eso, esta joven de 26 años está muy ilusionada por poder descubrir la tierra natal de su familia. A finales de marzo de 1993, está prevista la visita de la madre de Annie. Quiere volar expresamente desde Nueva York a Dublín para ver a su hija durante unos días y hacer algunas cosas juntas. Pero por desgracia, esa visita tan esperada nunca llegará a producirse. El 26 de marzo de 1993, Annie debe acudir a su trabajo para recoger su nómina. Pero la joven no aparece. Tampoco acude a una cita con sus amigos al día siguiente, el 27 de marzo de 1993. Tus amigos se preocupan y se ponen en contacto con los padres de la joven de 26 años. Los McCarrick no dudan ni un segundo y cogen inmediatamente un avión a Dublín. El 28 de marzo se denuncia la desaparición de Annie. Los padres de Annie acuden a la policía irlandesa y a la embajada estadounidense con la esperanza de encontrar rápidamente a la joven. Pero Annie McCarrick sigue desaparecida. El 26 de marzo, Annie solo dijo a sus compañeros de piso que iba a dar un pequeño paseo. Nunca regresó de ese paseo. La policía sospecha inicialmente que Annie simplemente se ha ido a explorar Irlanda. Al fin y al cabo,
quería conocer mejor la tierra natal de su familia, por lo que quizá la joven de 26 años simplemente se había lanzado en busca de aventuras. Pero la familia de Annie no se lo cree. Organizan búsquedas por su cuenta. Una semana después de la desaparición de Annie, la policía finalmente crea un grupo de investigación. Paralelamente, la familia McCarrick contrata a un detective privado. Pronto surgen las primeras pistas sobre el caso. Annie fue vista por última vez la mañana del 26 de marzo. Sin embargo, a última hora de la tarde no acudió al trabajo como había quedado. Algo tuvo que pasarle a lo largo del día. La mañana de su desaparición, Annie hizo algunos recados y estuvo en una sucursal bancaria y un supermercado en Dublín. Un testigo cree haber visto a Annie más tarde ese mismo día en un autobús de la línea 44. El autobús circula entre Dublín y la pequeña ciudad de Enniskerry, que Annie visitaba a menudo. Coincidiendo con esto, un testigo afirma haber visto a la joven alrededor de las 21 horas en un pub de Enniskerry. Annie habría estado en el local Johnny Fox, a unas 3 millas del centro de la ciudad. El propietario del Johnny Fox confirma la declaración y afirma que un hombre desconocido pagó la cuenta. Dado que este avistamiento en un pub de Enniskerry coincide con el trayecto en autobús hasta la localidad, la policía considera inicialmente que esta pista es creíble. Y eso es precisamente lo que puede resultar un error fatal, como se descubrirá más tarde. El propietario del pub no hace su declaración hasta que le muestran una foto de Annie. Es posible que la situación se haya desarrollado tal y como él la describe y que haya visto a una mujer muy parecida a Annie McCarrick. Sin embargo, el avistamiento no es tan concluyente como se pensaba en un principio. Basándose en el testimonio del testigo, la policía publica un retrato robot del hombre. Este retrato se convierte en el centro de la investigación y toda la esperanza del equipo depende de este dibujo. Pero al cabo de unas semanas, queda claro que la pista no lleva a ninguna parte. Nadie se presenta. Los demás clientes del pub tampoco pueden aportar ninguna información sobre Annie ni sobre el hombre del retrato robot. Aparte de esta única declaración, no hay ningún otro indicio de que Annie haya estado en el Johnny Fox pub. I don't think she was at Johnny Fox's that night. She was very chatty. She really liked to have conversations and meet people. Between her beauty and just how kind she was, and she was an American, there would have definitely been more than just a doorman remembering her. Hoy se baraja la hipótesis de que Annie McCarrick nunca llegó a visitar el pub el día de su desaparición. Poco después se presenta otra testigo. Afirma haber visto a Annie el 26 de marzo en Enniskerry, en un local llamado Poppy's Café, donde trabaja como camarera. Annie llegó al café por la tarde y estaba acompañada por un hombre. Recuerda muy bien a la mujer porque, al parecer, era estadounidense. Además, fue la última clienta a la que atendió en su turno. Sin embargo, la camarera es la única persona que puede situar a Annie en Poppy's Café. Por lo tanto las pistas en el pub como en el café solo provienen de una persona. Una amiga de Annie cuenta a los McCarrick tras su desaparición que la joven de 26 años había tenido algunos problemas últimamente. Según ella, un conocido la acosaba constantemente. Annie había visto a este hombre por última vez una semana antes de su desaparición. Otra amiga cuenta a los padres que Annie fue golpeada una vez por un conocido cuando éste estaba borracho. Estas dos declaraciones de amigos se transmiten a la policía irlandesa por fax a través de la familia. Sin embargo, la policía irlandesa nunca respondió a estos mensajes. Mientras tanto, los investigadores afirman no haber recibido nunca los faxes. No está claro si se trata de un malentendido en la comunicación. El hecho es que la policía nunca investigó en esta dirección y Annie McCarrick sigue desaparecida hasta la fecha. Su caso se considera el punto de partida de uno de los mayores misterios de la historia criminal irlandesa: el Triángulo de las Desapariciones. Jojo Dullard está de fiesta con sus amigos en Dublín el 9 de noviembre de 1995. Han pasado casi 2 años y medio desde la desaparición de Annie McCarrick. Jojo tiene 21 años y vive en Callan. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1995 pierde el último autobús de vuelta a casa. Así, Jojo, de 21 años, se queda tirada en Dublín por la noche.
No está claro por qué Jojo se separa de su grupo de amigos en Dublín esa noche. Al parecer, intenta volver a casa haciendo autostop. De esta manera, llega más tarde esa noche al pueblo de Moon. Desde allí, Jojo llama a su amiga Mary desde una cabina telefónica alrededor de las 23:15. Jojo le dice que está haciendo autostop para volver a casa y que la llamará en cuanto llegue. Poco antes de terminar la llamada, Jojo le dice rápidamente a Mary que un coche acaba de parar a su lado. Entonces se corta la comunicación y Jojo Dullard desaparece. Para siempre. Un testigo afirma haber visto a Jojo más tarde esa noche en Castle Dermot. Otra persona cree haber visto a Jojo junto a un Toyota Carina oscuro. Sin embargo, estos avistamientos nunca se pueden verificar. Ni en Castle Dermot ni en Moon hay rastro concreto de la joven de 21 años. Jojo nunca llega a casa esa noche. La policía sospecha que la persona que la recogió en Moon le hizo algo. Al igual que Annie McCarrick, Jojo desaparece sin dejar rastro. Pero incluso más de 25 años después, el caso de la desaparecida Jojo Dullard sigue abierto. No es hasta finales de 2020 cuando su caso pasa de desaparecida a asesinada. We are satisfied as a result of our inquiries and those of the Serious Crime Review Team that Josephine Dullard came to harm on the night in question in Moon, and we are reclassifying this investigation to that of murder. Los padres de Jojo ya han fallecido. Nunca supieron lo que le sucedió a su hija, que entonces tenía 21 años, en 1995. Sin embargo, la hermana de Jojo y otros familiares siguen buscando a la desaparecida, incluso después de más de 2 décadas. La tercera desaparición en el llamado Triángulo Desaparecido es el caso de Deirdre Jacob. Fue vista por última vez en 1998, 5 años después de Annie y 3 años después de Jojo. Deirdre's disappearance has had huge impact on our lives. Everywhere we go, we're looking through people. We're just wondering, would Deirdre turn up that way? Every time we drive out to the gateway, as we're going out onto the road, it will cross our minds. We may not say it to each other, but it's on our minds. Well, this is where Deirdre was last sighted. Deirdre Jacob tiene entonces 18 años. Quiere ser profesora de primaria. Para ello, en 1998 realiza unas prácticas en la escuela primaria de Newbridge, a la que ella misma asistió de niña. El pueblo se encuentra en Kildare, a 1 hora en coche de Dublín. En aquella época, Deirdre Jacob vive principalmente en Londres, donde estudia en la universidad. Sin embargo, en el verano de 1998, regresa a casa de sus padres en Newbridge para realizar las prácticas. Allí, el 28 de julio de 1998, se dirige al centro de la ciudad. Quiere ir al banco a hacer algunos recados. A las 14:14, una cámara de seguridad la graba en la calle principal de Newbridge. A las 14:18, Deirdre entra en una sucursal del banco AIB y solicita un cheque por valor de 100 libras. Pocos instantes después, sale de la sucursal bancaria. A las 14:26, la joven de 18 años vuelve a ser filmada por una cámara de vigilancia, esta vez en la oficina de correos de Newbridge. Quiere enviar el cheque bancario que acaba de recoger a su compañera de piso en Londres para pagar el alquiler. Todo dura solo unos minutos. Sale de la oficina de correos y se encuentra con una amiga. A las 14:32, las dos son captadas por las cámaras frente a la oficina de correos. Hablan brevemente antes de separarse. Deirdre regresa sola por la calle principal de Newbridge. A las 14:35, vuelve a ser filmada por la cámara de vigilancia de una sucursal del banco PTSB. Se la ve por última vez poco después de las 15 horas, cerca de la casa de sus padres en Newbridge. Después, desaparece para siempre. Tras la desaparición de Deirdre, las autoridades policiales irlandesas ponen en marcha la Operación Trace. Trace tiene como objetivo investigar las posibles conexiones entre la desaparición de Deirdre y los 2 casos anteriores de personas desaparecidas y asesinadas en la zona del Triángulo Desaparecido. También se investigan otros casos en el radio del Triángulo Desaparecido. A eso llegaremos enseguida. Y antes de que alguien diga que un triángulo no tiene radio, sí, lo sé. Por desgracia,
Al igual que en los casos de Annie y Jojo, no se encuentran ni los restos mortales de Deirdre ni ninguna pista decisiva. En 2021, la policía irlandesa registra una zona boscosa en Kilding. Se dice que la noche de la desaparición de Deirdre hubo actividades sospechosas en ese lugar. The woodland we're at here today was identified as an area of interest that may be relevant to the investigation. For that purpose, today we've commenced a search of that woodland on foot of a search warrant that we've obtained from the district court. Lamentablemente, el registro de la zona boscosa no ha dado ningún resultado. No hay nuevas pistas sobre el caso de Deirdre Jacob, pero el caso sigue en movimiento, incluso más de 2 décadas después de la desaparición de Deirdre. En los medios de comunicación se están volviendo a sacar a relucir los otros 2 casos en relación con las nuevas investigaciones. La policía no se pronuncia concretamente sobre una posible relación entre los casos de Deirdre Jacob, Jojo Dullard y Annie McCarrick. Sin embargo, algunas fuentes afirman que la policía sospecha que estos 3 casos están relacionados entre sí. Y no solo eso, sino que también se vuelven a comentar en los medios de comunicación otros casos del Triángulo Desaparecido. Hay otros 3 casos del Triángulo Desaparecido que suelen mencionarse junto con los 3 presentados hasta ahora. Sin embargo, en este caso parece menos probable que haya un autor común. No obstante, en aras de la exhaustividad, me gustaría presentaros estos 3 casos aquí. Porque no solo estas 3 mujeres desaparecieron en el Triángulo Desaparecido, sino que sus casos siguen sin resolverse hasta la fecha. Más adelante se plantea la teoría de que la supuesta serie de asesinatos del Triángulo Desaparecido comenzó mucho antes, es decir, no en 1993 con la desaparición de Annie McCarrick, sino posiblemente a finales de los años 70. Concretamente, se trata del caso del asesinato de Phyllis Murphy. El caso de Phyllis es el único de los casos de desaparición presentados aquí que se considera resuelto. Es el único en el que se ha encontrado un cadáver. Phyllis trabajaba a finales de los años 70 en una fábrica en Newbridge, es decir, en la ciudad donde, casi 20 años después, desapareció Deirdre Jacobs, de 18 años. A Phyllis le gusta mucho su trabajo en la fábrica, pero sueña con ser enfermera pediátrica algún día. La tarde del 22 de diciembre de 1979, Phyllis espera el autobús, pero nunca llega a subir. La policía concluye que Phyllis debió de subir a un coche esa noche. Probablemente alguien le ofreció llevarla. Sin embargo, los familiares de Phyllis están seguros de que ella nunca habría subido a un coche así sin más. Por lo tanto, la policía baraja la posibilidad de que alguien de su entorno personal sea responsable de la desaparición de Phyllis Murphy. Aproximadamente un mes después de su desaparición, se encuentra el cadáver de Phyllis Murphy. Antes de morir, la joven sufrió graves abusos físicos. Los investigadores sospechan que Phyllis Murphy fue asesinada poco después de su desaparición. Gracias a las bajas temperaturas, el cadáver se encuentra en buen estado, lo que permite sacar algunas conclusiones sobre el crimen. El cuerpo de Phyllis presenta más de 25 hematomas, probablemente causados por golpes fuertes. Además, Phyllis fue abusada sexualmente. Se han encontrado restos de semen en su cadáver. La conmoción tras el hallazgo del cadáver de Phyllis es enorme. Más de 2,000 personas acuden al funeral público de la joven. Por desgracia, el caso de Phyllis Murphy no se resuelve durante mucho tiempo. La familia y los amigos de la joven viven en la incertidumbre. Hasta que en 1998 se reabren las investigaciones sobre los desaparecidos en el Triángulo de los Desaparecidos. Como Phyllis es de la misma ciudad que la desaparecida Deirdre Jacob, su caso también se reabre. Phyllis fue asesinada en 1979, 14 años antes que Annie McCarrick, la primera mujer de la que os he hablado hoy. Sin embargo, el equipo de investigación no descarta que los autores puedan ser la misma persona. Deirdre Jacob went missing in Newbridge. Jojo Dullard went missing in Moon. Phyllis Murphy went missing in Newbridge. The 3 of those locations were in Kildare, which is remarkable.
2 décadas después del asesinato de Phyllis, de repente aparece una nueva pista. Gracias a los avances en la tecnología del ADN, las huellas de semen encontradas en el cadáver de Phyllis pueden atribuirse a alguien, a un hombre llamado John Crerar, cuyo hijo vive en Kildale. Los investigadores creen haber dado en el blanco. Pero hay un problema crucial. John Crerar tiene una coartada para la noche en que Phyllis Murphy desapareció. Estaba en el trabajo. Sin embargo, tras una nueva investigación, se descubre que John Crerar estuvo ausente temporalmente durante su turno. Conoce personalmente a Phyllis y a su familia, por lo que encaja en el perfil del asesino. John Crerar es finalmente acusado del asesinato de Phyllis Murphy y condenado a cadena perpetua. Y es llamativo que, tras la detención de John Crerar en 1999, los casos de personas desaparecidas en el Triángulo Desaparecido cesaron abruptamente. On the face of it, Crerar would have to be a serious suspect. He wasn't 100 miles away from what we had thought may have happened to our missing women. Having said that, despite all the investigations that were done and all the background checks and everything else, we didn't acquire any evidence to connect Crerar. Por supuesto, la condena de John Crerar es un gran éxito para los investigadores. Después de más de 2 décadas, finalmente se ha resuelto el asesinato de Phyllis Murphy. Sin embargo, la esperanza de que John Crerar sea el responsable de otros casos del Triángulo Desaparecido pronto se desvanece. No se puede establecer ninguna conexión con el caso de la desaparecida Annie McCarrick, ni con Jojo Dullard o Deirdre Jacob. A los investigadores no les queda más remedio que seguir buscando y examinar otros casos de personas desaparecidas en el Triángulo de las Desapariciones. El caso de Imelda Keenan se menciona a menudo en relación con el Triángulo Desaparecido. La estudiante de 22 años desaparece un día de enero de 1994. Imelda vive con su prometido, Mark Wall, en William Street, en la ciudad de Waterford. Mark cuenta más tarde que Imelda salió el 3 de enero, alrededor de la 1 de la tarde, para ir a la oficina de correos. Dejó su bolso y sus gafas en el apartamento. La oficina de correos estaba cerrada el 3 de enero por ser festivo. Hacia las 13:30, un testigo cree haber visto a Imelda en un cruce de la calle Lombard. Después se pierde el rastro de la joven de 22 años. Los investigadores creen que se quitó la vida. Imelda would never, ever think of suicide. I don't think Imelda would ever consider that. Por el contrario, esto podría significar que durante la investigación se omitieron algunos pasos que habrían sido vitales para una investigación por asesinato. A principios de la década de 2000, el caso de Imelda Keenan también se investigó como un caso del Triángulo Desaparecido. Sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna conexión directa con los otros casos. A día de hoy, el caso sigue clasificado como desaparición, no como asesinato. A diferencia de los casos de Annie, Jojo y Deirdre, se considera poco probable que el caso de Imelda Keenan esté relacionado con estos 3 casos. Sin embargo, hay otros 3 casos que se produjeron en el Triángulo Desaparecido y que siguen sin resolverse hasta la fecha. Uno de ellos es la desaparición de Fiona Pender. Fiona tenía 25 años en 1996. La joven no solo trabajaba como peluquera, sino también como modelo. Además, estaba esperando su primer hijo y estaba embarazada de 7 meses. El 22 de agosto de 1996, Fiona estaba con su madre en Tullamore. Las dos habían salido de compras. La pequeña ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital irlandesa, Dublín. Hacia las 19 horas, Fiona se despide de su madre y desaparece para siempre. Un año después de la desaparición de Fiona Pender, en 1997, su novio de entonces, John Thompson, es detenido. También lo son el padre y la hermana de John. Los 3 son interrogados exhaustivamente sobre la desaparición de Fiona. John afirma que vio a Fiona en casa el 23 de agosto, hacia las 6 de la mañana, cuando se iba a trabajar. Según esto, Fiona debería haber llegado a casa la noche del 22 de agosto. Según algunos medios de comunicación, John tiene tendencia a la violencia sexual. Sin embargo, es evidente que no se puede demostrar su culpabilidad en la desaparición de su pareja,
Fiona Pender. Tanto él como su padre y su hermana son puestos en libertad. John Thompson tiene una coartada para el momento de la desaparición de Fiona. Por lo tanto, la futura madre sigue siendo considerada una de las mujeres desaparecidas en el Triángulo Desaparecido. Otro caso de desaparición en esta zona es el de Ciara Breen, de Dundalk. La ciudad se encuentra a 1 hora en coche al norte de Dublín, cerca de la frontera con Irlanda del Norte. Cuando desaparece, Ciara Breen está a punto de cumplir 18 años. Durante toda su adolescencia, se escapa de casa por las noches una y otra vez. Para su madre, esto era más que preocupante, pero también una triste costumbre. Sin embargo, Ciara siempre volvía a casa. Hasta la noche del 12 al 13 de agosto de 1997. Cuando la madre de Ciara se despertó alrededor de la 1 de la madrugada, miró en la habitación de su hija. Ciara no estaba en su cama y la ventana estaba abierta de par en par. La policía baraja la teoría de que Ciara se escapó de casa por su propio pie para encontrarse con un hombre mayor. 20 años después de su desaparición, en 2017, se detiene a un sospechoso. Se llama Liam Mullen, pero ya no puede ser interrogado. Antes de que la policía pueda interrogarlo, Liam Mullen se quita la vida. Nadie sabrá nunca qué le sucedió a Ciara, y sus restos mortales nunca serán encontrados. El tercero de los casos probablemente independientes del Triángulo de las Desapariciones es la desaparición de Fiona Sinnert. En 1998, Fiona tiene 19 años. A pesar de su corta edad, Fiona tiene una vida agitada a sus espaldas. A los 15 años abandonó el hogar familiar para irse a vivir con su pareja, Sean Carroll, 10 años mayor que ella. Los registros médicos demuestran que, a partir de entonces, Fiona tuvo que acudir varias veces al hospital por la violencia doméstica que sufría a manos de Sean. A principios de 1998, Fiona, de 19 años, consigue escapar de esa relación. Abandona a Sean Carroll junto con su bebé de 11 meses. Con solo 19 años, no solo es una superviviente de la violencia doméstica, sino también madre soltera. Fiona se muda con el bebé a Rosslare Harbor, donde espera encontrar paz. El 8 de febrero de 1998, Fiona disfruta de una noche excepcional. Alguien se hace cargo de cuidar a los niños y la joven de 19 años se alegra de poder disfrutar de una velada sin preocupaciones. Va a un pub en Broadway, no muy lejos de su nuevo hogar, y allí, precisamente, se encuentra con su exnovio Sean. Es la noche en la que Fiona desaparecerá. Sean declara más tarde que él y Fiona se llevaron muy bien esa noche y que se habían vuelto a acercar. Fiona le pidió a Sean que la llevara a casa porque no se encontraba bien. Ella se acostó en la cama y él durmió en el sofá de Fiona. A la mañana siguiente, el 9 de febrero de 1998, la madre de Sean fue a recoger al joven de 30 años al piso de su exnovia Fiona. Según las declaraciones de Sean y su madre, Fiona seguía sintiéndose mal esa mañana. La joven de 19 años dijo que quería ir al médico más tarde, pero rechazó la oferta de la madre de Sean de llevarla. Y Fiona no volvería a ir al médico ese día. De hecho, nadie volvió a ver a la joven de 19 años. Al parecer, durante la investigación hubo un sospechoso, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para detenerlo por un delito. En los casos de Fiona Sinnert, Fiona Pender, Ciara Breen e Imelda Keenan, hay sospechosos distintos a lo largo de la investigación. No en todos los casos se conoce la identidad de los sospechosos, pero todos ellos parecen haber tenido una relación personal con las desaparecidas. Por lo tanto, se descarta que exista una conexión entre estos 4 casos. En cambio, los 3 primeros casos de los que hemos hablado hoy parecen estar más claramente relacionados entre sí, es decir, los de Annie McCarrick, Jojo Dullard y Deirdre Jacob. La teoría de un asesino en serie sigue vigente para estos 3 casos, e incluso hay un sospechoso común. En febrero de 2000, una joven es asaltada en Carlow.
Está a punto de subir a su coche cuando un desconocido la golpea repentinamente en la cara. El hombre la obliga a subir a su coche y se la lleva a un bosque apartado. El bosque se encuentra a solo 2,5 millas de su casa. En el bosque, el agresor abusa de la joven y finalmente intenta estrangularla y asfixiarla con una bolsa de plástico. Pero el intento de asesinato fracasa. La joven sobrevive gravemente herida. Por casualidad, 2 cazadores que se encuentran en la zona forestal pueden detener al agresor. Gracias a la valentía de ambos, la policía puede detenerlo. El agresor se llama Larry Murphy, está casado y es padre de 2 niños pequeños. Se le describe como antisocial y solitario. Afirma que el ataque a la joven en febrero de 2000 fue un acto impulsivo y aislado. Larry Murphy es detenido y se convierte inmediatamente en sospechoso en otros casos del triángulo desaparecido. Por motivos profesionales, viaja a menudo a Kildare y North Wicklow, y el modus operandi del ataque a la joven coincide con los casos del triángulo desaparecido. Sin embargo, al igual que en el caso de John Crerar, no se puede establecer una conexión clara con los demás casos. En 2010, Larry Murphy es puesto en libertad. Inicialmente había sido condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato y violación, pero finalmente solo tuvo que cumplir 2/3 de su condena. Tras 10 años en prisión, fue puesto en libertad por buen comportamiento. En los años siguientes, Larry Murphy siguió siendo considerado sospechoso en los casos de Annie McCarrick, Jojo Dullard y Deirdre Jacob. En 2011, un antiguo compañero de celda le dice a la policía que Larry Murphy le confesó haber secuestrado y asesinado a Deirdre Jacob. Larry le contó que la golpeó, la metió en su coche y luego la mató. Los investigadores consideran que el antiguo compañero de celda de Larry es una fuente creíble. Sin embargo, esta mera declaración no es suficiente para acusar a Larry Murphy del asesinato de Deirdre, porque sigue sin haber ningún cadáver ni rastros de ADN en el caso, al igual que en los casos de Annie McCarrick y Jojo Dullard. Sin embargo, una persona filmada en el último lugar donde se vio a Deirdre el día de su desaparición se parece a Larry Murphy. En 2019, además, se presenta un testigo que declara que, alrededor de las 14:30 horas del 28 de julio de 1998, vio un coche en la calle Newbridge, es decir, el día en que desapareció Deirdre. El testigo vio que había 2 personas en el coche. Sin embargo, le llamó la atención que la persona del asiento del copiloto no estaba sentada correctamente, sino que parecía estar atrapada entre el asiento y el espacio para los pies. Parecía que la persona estaba riendo mucho o llorando intensamente. Basándose en estas pruebas, se intenta acusar a Larry Murphy en el caso de Deirdre Jacob, pero la fiscalía rechaza la solicitud. Desde un punto de vista jurídico, las pruebas no son lo suficientemente sólidas como para justificar un juicio. Sin embargo, la policía irlandesa sigue considerando a Larry Murphy sospechoso en el caso de Deirdre Jacob, y por lo tanto, probablemente también en los casos de Annie McCarrick y Jojo Dullard. Sin embargo, hay que decir que Larry Murphy no ha sido acusado de ninguno de los casos del triángulo desaparecido. Aunque hay algunas pruebas que podrían apuntar a él como posible autor, no hay ninguna prueba concluyente. En el caso de Jojo Dullard, la policía irlandesa también tiene otro sospechoso, que tampoco puede ser acusado por falta de pruebas. Tras su puesta en libertad en 2010, Larry Murphy no ha vuelto a tener problemas con la justicia. Lamentablemente, el misterio de las mujeres del triángulo desaparecido sigue sin resolverse. La teoría de que detrás de varios de los presuntos delitos podría haber un asesino en serie sigue vigente. En algunos casos, la conexión parece más probable que en otros. En particular, los casos de Annie McCarrick, Jojo Dullard y Deirdre Jacob han sido objeto de investigaciones en los últimos años. En estos 3 casos, la investigación parece seguir bastante activa. Las últimas novedades en los 3 casos de desaparición no son muy recientes. La situación es diferente en los casos de Fiona Sinnert, Fiona Pender y Ciara Breen. Estos son los 3 casos en los que ha habido sospechosos individuales. Por lo tanto, parece menos probable que estén relacionados con Annie, Jojo y Deirdre. Sin embargo, no se puede descartar por completo, simplemente porque faltan pruebas. El caso de Phyllis Murphy solo se pudo resolver gracias a las muestras de ADN conservadas en aquel momento.
y estas muestras solo se pudieron obtener porque en el caso de Phyllis había un cadáver. Por desgracia, hasta la fecha no hay rastro alguno de los restos de las otras mujeres de las que os hablé en este vídeo. Nunca se han encontrado ni sus cadáveres, ni objetos personales, ni prendas de vestir. Por lo tanto, nadie puede demostrar que un asesino en serie haya actuado en el llamado Triángulo de las Desapariciones. Sin embargo, tampoco se puede refutar esta teoría. Por supuesto, espero que se resuelvan los casos de las personas desaparecidas. Si se encontraran los restos mortales de una o varias de las desaparecidas, se podrían responder muchas preguntas. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar un me gusta o un comentario. Con solo unos clics y unas teclas, ayudarás enormemente a Insólito. Y si aún no os habéis suscrito al canal, también estaría muy bien. Muchas gracias de antemano y gracias por ver el vídeo. Os deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos veamos en el próximo. Hasta entonces, adiós, gente.